¿ya? Y luego lo miran así. Este es el esquema que está estipulado para infecciones mixtas procedentes de la cuenca amazónica. Justamente artesunato con mefloquina, como si fuera falciparum, pero le agregan primaquina. ¿Ya? Le agregan primaquina. Entonces, fíjense que más que estar memorizando, uno puede recordar más o menos, ¿no?, del ciclo y tratar de eso llevar a la pregunta. Yo les aseguro, ya, de que saber el miligramo por kilo no es tan productivo, porque eso puede variar. Al año sale una nueva guía, ya no sirve lo que es memorizado. Ya, pero si tienes el concepto sí te sirve. Tú buscas solamente para ver las dosis. Ya, entonces aquí está la prueba de lo que estamos hablando. Ya, esto que ven aquí no es con la idea, ya, no es con la idea de que memoricemos, porque es posible que en vuestra separata ni siquiera se vea bien. Ya, aquí más que todo es para mostrarles que hay una infinidad de formas de protegerse de la malaria, en lo que es profilaxis. Profilaxis significa, doctor, doctora, yo voy a ir a la selva, voy a ir a la cuenca amazónica, voy a estar ahí, voy a preguntar en la selva incluso, voy a dar mi carpa ahí porque tengo que hacer estudios, qué sé yo, y quiero evitar tener malaria, porque sé que hay malaria en la zona. ¿Qué debo de hacer? Vacuna no hay. Y como no hay vacuna, quiero evitar tener malaria, está bien, repelentes, usar polos manga larga, todo lo que quieran, dormir con mosquitero. Pero también tengo que intentar quimioprofilaxis. ¿Ya? Y para eso, al menos en nuestro medio, hay formas. ¿Ya? Uno, es que si voy a una zona solamente de Vivax, es cloroquina. 1 por semana, no es tomar todos los días. Una tableta por semana. Si voy a una zona donde existe falciparum, mefloquina. También 1 por semana. Si voy a una zona donde existe falciparum y Vivax, ¿ya?, con la mefloquina es suficiente. Me llevo a los dos. Ya, o sea, voy a usar cloroquina donde haya solo Vivax, o voy a usar mefloquina donde participe el falciparum. ¿Se entiende? Ya, pero 1 por semana. Hay una alternativa que no es tan eficaz, es usar doxiciclina. ¿Ya? Y doxiciclina también se toma 1 por semana. Te protege de ambos. ¿Ya? Te protege de ambos. 1 por semana. Ya, pero más que 1 por semana, y para eso era el cuadrito, fíjense todito los esquemas, te hablan de tomar antes de y hasta después de. Me explico mejor. Uno tiene que tomar no solo durante la permanencia, sino tiene que tomar desde antes de salir. 1 semana antes hay que empezar con la terapia. Durante la permanencia también. Y después de salir hay que completar 4 semanas más. Ese es el esquema de profilaxis. Porque si van a tomar solamente en la permanencia, no va a tener la eficacia que uno quiere. Tiene que ser 1 semana antes, durante la permanencia y hasta 4 semanas después de haber salido de la zona. ¿Por qué ese concepto es importante? ¿Ya? Porque una profilaxis mal llevada puede ocasionar de que hagas un cuadro de malaria, y lo peor que, como has tomado profilaxis, no sospeches que es malaria, pienses que sea otra cosa. Y si es falciparum, te puede poner en riesgo de fallecer incluso. A ver, vamos a ver aquí. Dice, ¿qué fármaco se utiliza como primera elección en la profilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum? Ya, aquí tiene un complemento que está de más incluso. Dice, resistente a cloroquina. Ya no tiene sentido que digan eso, porque yo sé que el Plasmodium falciparum es resistente a cloroquina. Acá simplemente es para falciparum. ¿Qué debo de utilizar como primera elección? Me dan proguanil, primaquina, doxiciclina, mefloquina, lofantrina. La respuesta es mefloquina. Es lo que se debe tomar. Ya, hay veces que te preguntan, en gestantes, igualito es mefloquina. Acuérdense que lo único que está contraindicado en gestantes es primaquina nada más. A veces lo complementan y te dicen en personas mayores de 65 años, intentando que un poco te confundas. Sigue siendo mefloquina. ¿Ya? 1 semana antes, durante la permanencia, y hasta 4 semanas después. Y si la zona fuese solo de Vivax, sería cloroquina lo que tienen que tomar. Y si hay ambas, con mefloquina es suficiente. Si no quieren tomar ninguna de las dos, podrían usar doxiciclina, que también más o menos ha tenido eficacia demostrada. Bueno, aquí es mefloquina. Esto de resistente a la cloroquina es un complemento porque se sobreentiende que falciparum debe de ser resistente a cloroquina. A ver, este otro ejemplo dice, paciente que acude a urgencias por fiebre, tiritona, escalofríos. ¿Ya? Hace 3 meses viajó a Kenia. ¿Kenia dónde queda? ¿En Europa? ¿En el África? Ah, ya, muy bien.
Y si es una zona donde hay malaria y viene con fiebre, ¿en qué debo de pensar? En malaria, ¿ya? De entradita, tengo que pensar en malaria. Dice, en la exploración se encuentra una gran esplenomegalia, está taquicárdico, taquipneico, auscultación cardiopulmonar normal. Esto me debe preocupar, ¿no? Si yo no escucho nada a nivel de corazón ni de pulmón, sin embargo está taquicárdico, está taquipneico, me debo de preocupar. Porque si yo encuentro crepitantes en base, digo, pues tienes neumonía y punto, ¿no? Ese es tu problema. Esa es una cosa que nos debe asustar, ¿ah? Auscultación cardiopulmonar normal, pero está taquicárdico y taquipneico. O sea, ¿qué cosa explica eso? Dice, en la analítica destaca trombopenia, leucocitosis moderada. No te dice nada. Entonces tienes que pensar, ¿qué puede ser si viene con fiebre de una zona donde hay malaria? Debe de ser malaria. Esto demuestra más o menos lo que hemos comentado. ¿Qué le hubiera recomendado a este paciente antes de ir a Kenia? Dice, potabilizar el agua. Eso es absurdo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podría ir a una zona y él encargarse de potabilizar el agua? O sea, eso no tendría ningún sentido. Mefloquina, una semana antes, miren, en todo es mefloquina, bueno, aquí ponen dapsona y cloroquina. Más o menos corrobora lo que están pensando. Esto es malaria. Entonces está hablando, ¿qué le hubieras dicho que haga? Profilaxis. ¿Cómo debe tomar la mefloquina? A ver, como es una zona donde hay falciparum, debe de ser mefloquina, ¿no es cierto? Cloroquina también queda descartado. A ver, mefloquina una semana antes a 4 semanas después del viaje. Mefloquina 2 semanas antes, ya lo malogró, hasta 3 semanas después del viaje. Con que se acuerden los tiempos está bien. Es desde una semana antes, como dice, a 4 semanas después, se supone que durante el viaje también. ¿Ya? Es por eso que la alternativa es la B. Ya, fíjense, el concepto manda. Lo demás es complemento. Continuamos. Dengue. Ya, miren, el dengue definitivamente ya se ha instalado como una patología importante en nuestro medio. Y también, bueno, vamos a recapitular cosas muy puntuales. ¿Qué tienen que acordarse? Es una arbovirosis, ¿no? Es una arbovirosis. Los arbovirus están dentro de los flavivirus, ¿ya? Dentro de los flavivirus. La fiebre amarilla también es un flavivirus. Ya, ahí participa el Aedes aegypti, en lo que es el dengue. Cuidadito, en la fiebre amarilla no es el Aedes aegypti. Ya, ese es un grave error, incluso de algunos textos. ¿Ya? El Aedes aegypti es para dengue, no es para fiebre amarilla. Bueno, entonces este es el vector, totalmente diferente a lo que es el anófeles, y este es el virus, ¿ya? Un virus que tiene características propias, vamos a verlo en un momento. Hay proteínas a nivel de la membrana, hay proteínas a nivel de la envoltura, ¿ya? Y hay proteínas a nivel de la nucleocápside. Una forma de recordar es que, por ejemplo, las proteínas que están en la envoltura se abrevian con la letra E, ¿ya? Y como hay 4 serotipos, hay una E1, hay E2, hay E3, hay E4. Eso sí pregunta examen, ¿no? ¿Cómo reconocen los serotipos? Pero ahí también se han equivocado. La respuesta en todo caso debe haber sido proteína E, punto. ¿Para qué le ponen E4? ¿Ya? Eso viene de una mala interpretación de quien lo planteó. ¿Ya? Entonces, porque si E4 es la respuesta, también E2 debería ser, también E1, ¿no? ¿Ya? En general es proteína E, debería ser así, ¿ya? Debería ser así. Bueno, lo cierto es de que hay 4 serotipos. Hay uno quinto que se publicó incluso este año, ¿ya? Sin embargo, no se ha oficializado porque no ha reunido el 100% de características que se requiere para considerarlo un serotipo nuevo. ¿Ya? Entonces, por el momento nos quedamos con 4 serotipos. Ya no es que haya aumentado exactamente uno. Bueno, que recordar de que cuando una persona se infecta por el virus del dengue, va a reaccionar formando anticuerpos permanentes de por vida para ese serotipo, pero no para los otros 3. Ya, para los otros 3 más bien se va a producir un fenómeno llamado de inmunoamplificación. O sea, yo me infecto, por ejemplo, con el dengue 3, formo anticuerpos contra el dengue 3, lo que significa que nunca en mi vida me va a volver a dar un dengue 3. Pero me hago más presa fácil del dengue 1, del dengue 2 y del dengue 4. ¿Ya? O sea, eso se llama inmunoamplificación. Son anticuerpos heterólogos que te protegen del serotipo específico, sin embargo, actúan como inmunoamplificadores cuando se trata de un nuevo serotipo. ¿Ya? Eso es importante saber. Entonces, como les decía, hay proteínas a nivel de membrana, por ejemplo, ¿ya?
de ahí viene la proteína M, hay proteínas a nivel de la cápside, ya hay proteínas a nivel de la envoltura, ya que cumplen funciones importantes y se aprovechan las proteínas de la envoltura justamente para poder diferenciar entre los serotipos. Y dentro de cada serotipo todavía existe variaciones ya antigénicas. Por ejemplo, el que nos ha causado problemas los 3 últimos años, primero en Iquitos, luego en Ucayali, y que todavía está vigente, es el serotipo 2. ¿Ya? Si hay un serotipo que es por naturaleza agresivo, ¿ya? Incluso en la primera infección es el serotipo 2, es el más agresivo de todos. Y dentro de ese serotipo 2, el que tiene más facilidad de transmisión es la variante asiático-americana, que ese es el que hemos tenido en las 2 últimas epidemias grandes. Serotipo 2, variante asiático-americana. Bueno, ¿qué más? Aquí está lo que les decía, a esto resumimos. Hay una proteína C, hay un tipo de proteína M y proteína E. ¿Ya? Esas tres tipos de proteínas es importante. ¿Cómo más o menos acordarnos? La proteína M va a estar a nivel de membrana, en la nucleocápside, ¿ya? O cápside si quieren, la proteína C. Una manera de acordarse es de cápside, C de cápside, M de membrana y la proteína E de envoltura también, ¿ya? Una manera más o menos práctica de acordarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que recordar? Es que a esta proteína E se le utiliza para poder tipificar serotipo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces habrá una partícula que le han ya llamado E1, ¿ya? Que va a predominar en ese serotipo 1, una E2, E3, E4. ¿Ya? En base a eso, uno puede tipificar los serotipos. ¿Qué más? M en la membrana y C en la cápside, ¿no? Una manera de repente de recordar, aunque sus funciones aquí son de otro tipo. La más importante viene a ser la E, ¿no? La que nos puede tipificar. Y justamente aquí está la pregunta que, insisto, está mal planteada. ¿Ya? Así ha venido en el examen y dice: los serotipos del dengue se reconocen por la variación de la proteína. ¿Ya? Y para colmo le han puesto E4 y E2. Me he dado la molestia de revisar. Lo que pasa es que en un texto hay una coma mal puesta. Yo imagino que de ahí han sacado la pregunta. ¿Ya? Y está haciendo referencia a cada serotipo, pero hay una coma mal puesta y pareciera, si uno no conoce el tema o lo lee de repente está por primera vez, pareciera pues que la proteína mandatoria es la E4. ¿Ya? Pero E4 es pues del dengue 4. E2 es del dengue 2, E1 será del dengue 1 y E3 del dengue 3. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, a pesar que está mal planteado, hay que acordarse, así a veces viene, ¿ya? Y yo diría que es un poco de azar el recordar cuál de los dos puede ser, ¿no? Es un poco de azar. Yo sé que es la proteína E, pero aquí me han puesto 2 cosas. ¿Ya? Yo quizá lo que podría hacer es decir, bueno, como hay 4 serotipos, asumiré pues el E4, ¿no? Sería la única forma, o sea, y eso sería con suerte. Pero se los pongo porque hay veces que plantean así. ¿Ya? Esta pregunta no la puedo modificar porque así la han planteado. Y lo han tornado una pregunta oficial. ¿Ya? Entonces, ante la posibilidad de que esta pregunta oficial la vuelvan a plantear con todo y errores, es bueno que recuerden con todo y errores que han considerado la E4. ¿Ya? Pero en general debiera ser proteína E nada más. ¿Ya? Porque la variante en la proteína E te tipifica qué tipo de dengue es, qué serotipo. 2, sí, el más severo, el más agresivo. Claro, el que tiene E2, así es. El serotipo 2, el más agresivo. Y así como hay varias preguntas que podemos ir buscando, no están bien planteadas. No están bien planteadas. Entonces, ¿qué les conviene para que ellos no se equivoquen? Hacerlo con tiempo el examen, o en todo caso, pues irse a las fuentes oficiales, ¿no? A bancos oficiales y tratar de modificar eso, porque a lo contrario en su afán de querer plantear preguntas nuevas, cometen este tipo de errores. Bueno, como ven aquí están los 4 serotipos. En el Perú han circulado los 4 serotipos. Hay zonas donde han estado los 4 serotipos y hay zonas donde solamente han estado 1, y zonas donde todavía no se ha determinado la presencia del virus. ¿Ya? Por ejemplo, en zonas donde se presenta con frecuencia, en el caso, por ejemplo, de Loreto, los 4 serotipos han circulado. ¿Ya? Por lo tanto, hay personas, como entenderán, que han hecho dengue 1, dengue 2, dengue 3. Si por mala suerte ingresa el dengue 4, esas personas con mucha más razón van a hacer inmunoamplificación
y eran casos severos. Es por eso que la gente cuando se muere, generalmente es de zonas donde se reporta todos los años dengue. ¿Ya? En Lima ha circulado el dengue 3, eso hay que acordarse. ¿Ya? El dengue 3. La epidemia así seria que hemos tenido de casos autóctonos ha sido por el dengue 3. ¿Ya? Y la zona predilecta, y hasta hoy en día cuando se presentan casos, es la zona del Cono Norte. ¿Ya? La zona del Cono Norte, o sea, hablamos de Comas, Los Olivos, una zona donde por características climatológicas, ¿ya? Es una zona con predilección para que haya brotes de dengue. Y en el brote de esa gran epidemia que hubo ya hace algunos años de dengue 3, el foco inicial fue el cementerio en Comas. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón, y eso ha hecho de que prestemos más atención también a los criaderos. Si se dan cuenta, en el caso de la malaria, por ejemplo, el anófeles necesita cuerpos de agua grandes, necesita pantanos, necesita arrozales para poder reproducirse. En el caso del virus del dengue, el Aedes necesita cuerpos de agua minúsculos. ¿Ya? Si por ejemplo este vaso dejamos ahí, con un poco de agua, ni a la mitad siquiera, eso ya es un criadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el cementerio la gente iba y ponía sus flores en cuerpos de agua. Y ahí servía para que el vector del dengue lo use como criadero, y los fines de semana, cuando la gente se reunía, por obvias razones en esa zona, fácilmente se podía transmitir también la enfermedad. Entonces fue el foco inicial, así a eso se llegó a determinar. Y otra cosa es que aquellos años, en esas zonas, había zonas también que no tenían todavía el sistema de agua que hoy en día tienen, entonces les obligaba a tener recipientes de agua para almacenar, y eso sin tapar también constituye un criadero. Ya, si hay una diferencia entre el anófeles y el Aedes, es que el anófeles necesita cuerpos de agua considerables. El Aedes necesita cualquier cuerpo de agua puede servir. ¿Ya? Hasta acúmulo de pequeños cuerpos de agua sirve de criadero. Es por eso que en el control del dengue se tiene que trabajar mucho con el medio ambiente, el reordenamiento del medio, y dentro de ello lo que le llamamos, y así está con el nombre oficial, recojo de inservibles. Ya, eso es parte fundamental de lo que se tiene que hacer. Y este es un claro ejemplo de cuando nos hablan de dengue, de qué cuerpos de agua pueden servir de criaderos. Miren, desde los más grandes como tanques de reservorios, obvio, puede servir. Pero miren, botellas ahí en el medio ambiente, baldes, si se llenan con algo de agua, sirven de criadero. ¿Quién diría esos ladrillos que tienen en su interior zonas cóncavas? Ya, también, si se llena de agua, suficiente. Estos recipientes que sirven para alimentar a los animales domésticos que se tienen o las mascotas, también. Floreros, bases de las macetas, cilindros, latas abandonadas, vacías, llantas, juguetes, ¿quién diría? ¿Ya? Miren, incluso estas canaletas, que acá no lo usamos mucho, pero en zonas donde llueve un poco más, sirve para que la lluvia que cae por el techo no moje todo el piso, sino recorra por la canaleta, sirve. Habrán visto en algún momento en algunos cercos esos vidrios rotos que colocan para que los amigos de lo ajeno no ingresen. También cae un poco de agua y ya es un criadero. ¿Ya? Miren, vamos a decir así, agujeros en los árboles. O sea, cualquier cuerpo de agua. Incluso se ha descrito en las mismas hojas de los árboles, en zonas donde llueve. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Miren, plantas que sus hojas acondicionen la posibilidad de que alberguen algo de agua. ¿Ya? Todo esto es criaderos. Entonces, cuando uno combate el dengue, lo primero que tiene que hacer es eliminar todo esto, en lo posible, o controlarlo. ¿Ya? Si eso no se hace, de nada sirve que fumiguen y todo lo demás. Y esto es parte del crecimiento desordenado de cualquier ciudad. Entonces Lima es una zona donde es candidata a tener dengue siempre, por esa razón. Entonces, tiene algunas características este vector. Ya, el Aedes nace, ya, desde que nace, apenas nace se reproduce. Eso es una de las situaciones a conocer en el Aedes aegypti. Ahí está el Aedes aegypti, ¿no? Está emergiendo, ¿no? Cuerpos de agua pequeños, nace, en el aire se reproducen, ya eso está descrito,
y apenas sucede eso ya pueden depositar también huevos en cuerpos de agua. Rapidito se reproducen estos vectores. Fíjense todo lo que hemos dicho, llantas viejas, ¿no? Como aquí miren, un poco de agua, basurales, botellas vacías, maceteros. Son zonas donde, más aún si uno mismo va a tener un recipiente de agua, y donde hay recipientes de agua donde la gente vive. Es por eso que el mosquito, el Aedes, convive con el humano. Es intra y peridomiciliario. En la interfase aire-agua es donde depositan los huevos y por capilaridad el agua como que va humedeciéndolos y arrastrándolos hacia el cuerpo mismo de agua, valga la redundancia, y ahí es donde se va a reproducir. Tiene una particularidad del Aedes. Desde que nace puede portar el virus si es que el progenitor ya tenía el virus del dengue. Eso no sucede con el Anófeles. El Anófeles siempre nace sano, ¿ya? Y tiene que picar a un enfermo recién. Ahí está la larva, ¿no?, que habíamos comentado. Estas larvas, miren la posición de las larvas, no se ponen en forma horizontal. Es una forma de reconocer que es Aedes, ¿ya? Ahí está. Si fuera en forma horizontal sería Anófeles. Pero miren, en forma se parecen, salvo que seamos expertos en el tema y podamos diferenciar por otras características. La forma más práctica es así, ¿no? Estas son pupas, listas para que salga el vector, ¿ya? Y ese más o menos el ciclo, o sea, es igualito que en la malaria. En el Anófeles hay huevo, larva, pupa y luego sale el adulto. El radio de vuelo del vector es corto, 50 metros de radio tiene de radio de vuelo, ¿ya? En cambio en el Anófeles se habla de kilómetros, ¿ya? Y a favor del viento incluso más, ¿ya? Es por eso que el vector prácticamente convive con el humano en el caso del Aedes, ¿no? Apenas emerge, como les digo, ya está en condiciones de comportarse como un adulto, incluso reproducirse, y rápidamente estos mosquitos se hacen un problema. Entonces, si hay una patología en la cual el vector sí es problema, es dengue. En dengue sí está justificado fumigar, ¿ya? En el dengue sí está justificado fumigar. Y para eso utilizamos el índice aédico. El índice aédico es visitar, por ejemplo, 100 casas, y en esas 100 determinar en cuántos se ha determinado la presencia del vector, ¿ya? Ese porcentaje es el índice aédico. Si en el 10% se determinó la presencia del vector, índice aédico igual a 10. Si en el 5%, índice aédico igual a 5. Índice aédico de 5 o más es indicativo de fumigar, ¿ya? Así más o menos es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dengue? Importante saber, la fiebre en el dengue no dura pues una semana, 2 semanas, un mes, ¿ya? La fiebre en el dengue es corto. Se habla de 3 días, 4 días, no más. Incluso los tratados te hablan hasta 7 días como máximo, pero eso ya es una exageración. En lo real se ve 3 días, 2 días, 4 digamos, pero no más, ¿ya? De fiebre. Entonces, una persona que tiene 10 días de fiebre ya no es dengue. Es una de las cosas que hay que saber. La fiebre es corta, como están viendo aquí, más o menos hasta 3 días. ¿Ya? En ese tiempo hay viremia, coincide. ¿Qué significa viremia? Significa que hay virus en sangre. En el momento en que el paciente todavía está con fiebre, está teniendo virus en la sangre. Por lo tanto, si un mosquito le pica a esa persona con fiebre, va a poder transmitir, ¿ya? el virus del dengue. Ahí corta la fiebre, ya no hay fiebre, ¿ya? Y ahí empieza el problema. Otros 3 días vienen donde se pueden presentar todo lo que es peligroso. O sea, puede haber, de hecho que va a haber plaquetopenia severa, ¿ya? En ese momento va a haber extravasación de plasma, o sea, la permeabilidad vascular va a alterarse y va a haber paso de líquido a un tercer espacio. Se va a producir edemas, se va a producir efusión pleural, derrame pericárdico, ¿ya? Ascitis, ¿ya? Y como se está yendo el líquido del intravascular hacia otra zona, hay depresión de volumen en el intravascular. Y toda depresión de volumen severo te lleva a shock. Entonces hay un shock hipovolémico, ¿ya? Un shock hipovolémico, pero no es por sangrado, es por tercer espacio, ¿ya? Por tercer espacio.
Ahí se producen los signos de sangrado, que nunca son masivos, o sea, no esperen hemorragias digestivas, ese tipo de situaciones, simplemente hay petequias, hay epistaxis, ¿ya? Signos de sangrado. Y pasado el 6º día, o sea, si completa los 7 días, ese paciente ya pasó el cuadro crítico. Es por eso una de las normas que cuando tú internas a un paciente, en el 7º día se da de alta. ¿Ya? Llegó al 7º día, ya no se va a complicar más de lo que ya se complicó. Tiene que darse de alta. Nunca den de alta en el 5º o en el 4º día, porque recién lo peor va a pasar. ¿Ya? En el 7º día ya se da de alta. Pero después viene todo un tiempo de dolores musculares, de cierta fatiga, y que se llama síndrome de fatiga muscular, ¿ya? Postviral, que no solamente es en el dengue, también se da en influenza. Es normal que una persona que ha tenido dengue te diga, todavía tengo malestares, etcétera, y todavía siga visitándote por esa razón. Pero hay que explicarle que es porque justamente no, esta es parte del cuadro clínico, ya no va a tener más complicaciones. El paciente se deshidrata, ¿por qué? Porque del intravascular se va hacia tercer espacio, ¿no? Entonces va a haber personas que van a tener cuadros severos y personas que van a hacer cuadros simples. Ya, es por eso que había una clasificación antigua, el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Todavía les gusta usar ese término, pero no es práctico. Ya, no es práctico para nada. Ya, esto uno lo entiende hasta que tiene casos de dengue en zonas de alta densidad de esta patología, en un brote epidémico, por ejemplo, y uno se da cuenta que no es aplicable la clasificación. O sea, esta clasificación antigua te decía, el dengue clásico viene con fiebre, con dolor retroocular, con mialgias, con artralgias, con cefalea y con rash. Perfecto, ese era el dengue clásico. Y el dengue hemorrágico tiene que juntar 4 criterios para ser dengue hemorrágico. Tiene que tener plaquetopenia menos de 100.000, tiene que haber signos de extravasación de plasma, tiene que haber fiebre y tiene que haber signos de sangrado. Ya, eso era shock, ese era el dengue hemorrágico. Pero había un problema, que estos criterios eran en el tiempo. Una persona con fiebre, ya tú lo evalúas en este momento, tiene fiebre nada más. Pasa el periodo de la fiebre, ya no tiene fiebre, y en algún momento hace plaquetopenia. Y es más, tú lo miras, tiene 120.000, todavía no tiene el criterio. Menos de 100.000, recién tiene el criterio. Para esto ya ha pasado algunos días más, algunas horas más. ¿Ya? Fiebre lo tuvo al inicio, ya estás juntando 3 criterios. Cuidadito, ahorita hace el otro criterio y va a ser dengue hemorrágico. Signos de sangrado justo en el 6º día. Y en ese día se muere el paciente. O sea, ¿qué has hecho? Has estado juntando los criterios. No era aplicable. ¿Ya? Entonces, y eso sí tenemos que decirlo claramente, médicos peruanos, ¿ya?, plantearon otra clasificación. Y esa clasificación hoy día es la vigente. A nivel mundial, lo ha aceptado la OMS. ¿Ya? Médicos como nosotros, ¿ya? Han visto de que no era aplicable y han dicho, mejor lo clasificaremos en dengue con y sin signos de alarma, en el momento que diagnosticamos al paciente. Ya no estamos esperando a acumular criterios. Y muy bien, y sirvió. Luego de peleas por un tiempo, ya es oficial, ya es oficial. Y esta es la clasificación actual del dengue. Ya olvídense del clásico y el hemorrágico, no es aplicable. Es dengue con y sin signos de alarma. Así lo dice la norma técnica nacional, así lo sugiere la OMS también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver? Tú captas al paciente en una zona donde está habiendo epidemia de dengue, tiene fiebre, dolor retroocular, todo, bueno, caso probable de dengue, ¿ya? Y evalúas, ¿tiene o no tiene signos de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma? Lo que está acá. Tiene dolor abdominal, tienes que evaluarlo, pues no que te diga tengo dolor abdominal, tienes que evaluarlo, recostarlo en una camilla, evaluar abdomen, ¿ya? Si hay signos de resistencia abdominal, signos de peritonismo, tú dices, de repente está haciendo tercer espacio y está haciendo ascitis. No es una ascitis voluminosa como en el caso de las insuficiencias hepáticas, pero sí lo suficiente para provocar dolor. Ese es un signo de alarma importante, el dolor abdominal, ¿ya? Que tenga vómitos persistentes, 3 episodios en menos de una hora. Eso es un vómito persistente. Ya son signos de alarma a considerar. Que tenga acumulación de líquidos. Ya, pues mucho más claro. Si tú le encuentras efusión pleural, le encuentras edemas, qué sé yo,
ya está viendo extravasación de plasma. Si evalúa si tiene sangrado, con mayor razón. Y si tiene trastorno sensorio, como letargia o algo por el estilo, también son signos de alarma. Por el contrario, si solamente tiene fiebre, como dice aquí, tiene cefalea, dolor retroocular y todo lo demás, pero ningún signo de alarma, tú dices, este es un dengue sin signos de alarma. ¿Y para qué es importante diferenciar? Cuando había la clasificación de clásico y hemorrágico, cualquiera se podía morir, era cuestión de esperar acumular criterios y manejar 1000 pacientes. ¿En qué sala de hospitalización vas a poder hacer eso? Entonces, ¿qué se hace ahora? Dengue sin signos de alarma, a su casa, con paracetamol. Dengue con signos de alarma, se queda en observación. Y la letalidad ha bajado una barbaridad. Prácticamente escasos son los pacientes que han fallecido. Y era porque tenían otras patologías más. ¿Ya? Entonces, es muy aplicable la nueva clasificación. Entonces, hay un grupo de personas que tienen riesgo de hacer dengue severo. ¿Cuáles son? Los que tienen signos de alarma. A ellos hay que observar, a los demás se les da de alta. ¿Ya? Dengue sin signos de alarma, alta, con indicaciones obviamente. Dengue con signos de alarma, observación, porque esos pueden pasar a hacer el cuadro severo. ¿Ya? O sea, sangrado, por ejemplo, elevación de transaminasas, afectación multiorgánica, sobreinfecciones bacterianas, o sea, todo lo demás. ¿Se entiende la clasificación? Entonces, hoy en día es práctico, no tienes que esperar tiempo. Apenas lo captas, puedes definir si está o no con signos de alarma. Ya, y los que entran a observación, 7 días. Si en 7 días no empeoraron, alta. Al 7º día le tienes que dar de alta a los pacientes, porque ya no hay posibilidades de que se compliquen más. La historia natural de la enfermedad te dice eso. Interesante la clasificación, ya, y esa es la clasificación actual del dengue. ¿Ya? El doctor Moisés Iwincha con el doctor Salomón Durán de Iquitos. Bueno, han hecho la residencia acá. Tengo la suerte de conocerlos. Como cualquier otro de nosotros. Se han interesado en el tema, lo han planteado, el INS ha participado, ¿ya? Lo han propuesto a la OPS, a la OMS, oficial. Nos debe estimular eso.